Capitán, por favor, ayúdeme. Ya no puedo soportarlo más, suplicó Javier con una voz que temblaba, un hilo de desesperación en el aire helado de la oficina. Pero la respuesta del capitán Arturo Valdivia fue tan cortante y fría como el viento de la sierra que azotaba el cuartel. Rojas, la vida militar es así, ¿entiendes? Solo aguanta y guarda silencio. ¿Qué puede saber un novato como tú? Pero mi capitán, esto es demasiado. Basta. Lo cortó Valdivia, su mirada fija en una pila de documentos sobre su escritorio. Lárgate de aquí ahora mismo. Si armas un escándalo con esto, el único perjudicado serás tú. ¿No te daría vergüenza que tus padres se enteraran? ¿Un albañil y una cocinera de comedor escolar qué podrían hacer ellos? Ubícate un poco, soldado, conoce tu lugar. El pecho de Javier se contrajo como si le hubieran dado un golpe. El insulto a sus padres fue la estocada final. De ahora en adelante, mantén la boca cerrada y llévate bien con tus superiores. ¿Entendido? Fuera. Al cruzar el umbral de la puerta, una lágrima ardiente rodó por la mejilla de Javier, una gota de humillación y rabia cristalizada. Al día siguiente, de forma totalmente inesperada, un helicóptero Black Hawk del ejército mexicano aterrizó con un estruendo ensordecedor en medio de la explanada. En el fuselaje, 3 estrellas plateadas brillaban bajo el sol pálido de la mañana. ¿Quién bajaría de esa aeronave imponente? ¿Y cuál sería el destino del capitán que había despreciado con tanta crueldad el ruego de un soldado desesperado? Un giro de los acontecimientos, mucho más impactante de lo que cualquiera podría imaginar, estaba a punto de desatarse. Esta historia no solo revelará el verdadero significado del valor, sino que también reafirmará la creencia de que, a veces, la justicia prevalece en el mundo. Sin duda, tocará las fibras más profundas de su ser. Eran las 5 de la madrugada en la Sierra de Arteaga, Coahuila. La compañía de municiones estaba envuelta en un viento gélido que calaba hasta los huesos. Sobre la explanada, una fina capa de nieve, arrastrada por el viento, danzaba en pequeños remolinos fantasmales. En el pasillo de los dormitorios, el silencio de la madrugada estaba impregnado de una tensión palpable, casi asesina. La puerta del dormitorio de los soldados rasos se abrió de golpe. Con una enorme mochila militar sobre los hombros, apareció un recluta de rostro fresco y joven. Era Javier Rojas, un muchacho de 20 años, un joven de apariencia común y corriente que había crecido en las bulliciosas y laberínticas calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Sin embargo, desde su primera presentación, algo en él era distinto. Buenos días. Soy el soldado raso Javier Rojas. A sus órdenes desde hoy, dijo con voz humilde, inclinando el cuerpo en un ángulo perfecto de 90 grados. El problema, o quizás la virtud, residía en su mirada. Aunque su cabeza estaba inclinada en señal de respeto, sus ojos no vacilaban. Se mantenían firmes, claros, como si estuvieran observando directamente a alguien, desafiando la sumisión de su postura. Desde el interior del dormitorio, las miradas de los soldados veteranos se clavaron en él. La mayoría eran de simple curiosidad, el típico escrutinio hacia la carne de cañón fresca. Pero una de esas miradas era diferente. Pertenecía a un hombre reclinado perezosamente sobre su litera, el cabo Ricardo Mendoza. A sus 25 años, Mendoza, quien había crecido en un humilde cuarto de azotea en Ecatepec, sintió una extraña irritación. Su ceño se frunció casi imperceptiblemente. Mientras examinaba a Javier de arriba abajo, una ola de desagrado lo invadió. Este pinche chilango se hace el muy humilde, pero ¿por qué tiene esa mirada tan arrogante?, pensó para sus adentros. ¿De dónde vienes? La voz de Mendoza tenía un filo cortante. Javier se inclinó una vez más. De Iztapalapa, en la Ciudad de México, mi cabo. ¿Y a qué se dedican tus jefes? Mi padre es albañil, especialista en acabados. Mi madre trabaja en la cocina de un comedor de una escuela primaria. La respuesta de Javier fue escueta, casi seca. Apretó los labios con fuerza, como si quisiera sellar cualquier otra información. Y en realidad, había un secreto que debía guardar a toda costa. Su abuelo paterno, Mateo Rojas,
Era el actual general de división al mando de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey. En ese instante, recordó la conversación que había tenido con él la noche antes de partir. ¿Así que quieres intentarlo por ti mismo, sin usar el apellido del abuelo? Sí, abuelo. Será difícil, lo sé, pero quiero intentarlo. El general Rojas lo había observado en silencio por un largo momento antes de asentir lentamente. En ese preciso instante, una promesa inquebrantable se había grabado en el corazón de Javier. Soportaría esta dura prueba no como el nieto de un general, sino simplemente como Javier Rojas. Mendoza continuó observando el rostro de Javier, sintiendo que algo no encajaba. Normalmente, los novatos o temblaban de miedo o intentaban hacerse los valientes. Pero este era diferente. Parecía cortés por fuera, pero su rostro era una máscara impenetrable que no revelaba sus verdaderos pensamientos. Le molestaba, le irritaba de una forma que no podía explicar. Llegó la noche, después del pase de lista. Javier, agotado tras un día entero aprendiendo los rigores de la vida militar, se dejó caer sobre su litera. En ese momento, el soldado de primera Miguel Hernández se le acercó sigilosamente. «Oye, Javier. A sus órdenes, mi primera. Buen trabajo hoy, primer día. Siéntate un momento». Miguel, de 24 años, se sentó en el borde de la litera de Javier. Era un tipo que había aprendido a leer el ambiente del dormitorio y a sobrevivir pasando desapercibido. Para sobrevivir aquí, lo más importante es ser listo, ¿sabes? Y sobre todo, ten mucho cuidado con el cabo Mendoza. ¿Por qué lo dice? Tú solo hazlo. No llames la atención, intenta mezclarte con los demás. ¿Entendido? Javier asintió, pero en un rincón de su mente, una pregunta incómoda comenzó a formarse. ¿Realmente se puede sobrevivir aquí sin pisotear a nadie? ¿Es posible tener una vida militar tranquila con solo agachar la cabeza? La noche se hizo profunda. El dormitorio se llenó con el sonido de los ronquidos y los murmullos de los que hablaban en sueños. Javier, sin poder dormir, miraba el techo oscuro. La promesa que se había hecho a sí mismo, soportaré esto con mi propio nombre, pesaba en su pecho, pero un mal presentimiento lo invadía. La imagen de la mirada fría y calculadora de Ricardo Mendoza no dejaba de aparecer en su mente. Era el primer fin de semana desde su llegada. Los demás soldados veteranos habían salido de permiso o descansaban en el dormitorio. Pero el cabo Mendoza era diferente. Oye, Javier Rojas. A sus órdenes, mi cabo. ¿No has hecho nada hoy para merecer un correctivo? Javier ladeó la cabeza, confundido. No recordaba haber cometido ningún error. Pero en el rostro de Mendoza ya se dibujaba una decisión inamovible. No, en realidad no has hecho nada malo. Pero te veo muy relajado para ser un novato. Vamos detrás del polvorín. La parte trasera del polvorín era el lugar más aislado de la base. La nieve acumulada llegaba hasta las rodillas y el viento soplaba con una fuerza brutal. Mendoza hizo que Javier se parara allí y le ordenó que diera vueltas alrededor del edificio. Solo 10 vueltas, despacio. Al principio, Javier pensó que era un castigo leve. En silencio, comenzó a caminar sobre la nieve, rodeando el polvorín. Cada vez que su pie se hundía, la nieve helada se colaba dentro de sus botas. Terminó las 10 vueltas. Pero Mendoza no le dijo que se detuviera. Ah, espera. Perdí la cuenta mientras contaba. Empecemos de nuevo. Esta vez, 20 vueltas. Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de Javier, pero no dijo una palabra. Reanudó su marcha en silencio. Mendoza lo observaba, una ligera sonrisa torcida asomando en sus labios. Pasaron las 20 vueltas. La respiración de Javier se volvió agitada. Pero, de nuevo, Mendoza no le dio la orden de parar. Oye, ¿ya te cansaste? Qué poca condición. Los chilangos de verdad son bien débiles. Javier apretó los labios con fuerza y siguió caminando. Pasó 1 hora, luego 2.
Sus piernas comenzaron a temblar. Oye, Javier. ¿Qué dijiste que hacían tus padres? ¿Albañil y cocinera? Sí, mi cabo. Ah, cierto. Albañil. Entonces se la pasa pegando azulejos y mezclando cemento todo el día. Debe apestar a cemento y a yeso. El tono de Mendoza seguía sonando como una broma, pero no había inocencia en sus palabras. Había un deseo de probar a Javier, de quebrarlo. ¿Y tu jefa, una cocinera de comedor? Seguro se la pasa con una red en el pelo todo el día. Mi mamá trabaja en el Palacio de Hierro, ¿sabes? Los pasos de Javier se detuvieron por un instante. Sus puños se cerraron con fuerza. Pero enseguida, volvió a caminar. ¿Qué, te molesta? ¿O no estás orgulloso de tus padres? No es eso, mi cabo. Entonces, ¿cuál es el problema? Sigue caminando. Pasaron más de 3 horas. El uniforme de Javier estaba empapado de sudor y nieve derretida. Le faltaba el aliento, apenas podía hablar. Solo entonces, Mendoza levantó la mano. Ya, suficiente. Regresemos. Cuando volvieron al dormitorio, los otros soldados los miraron de reojo. Por el estado de Javier, adivinaron lo que había pasado. Miguel Hernández también lo vio. Javier, ¿estás bien? Sí, estoy bien, mi primera. Pero Miguel no preguntó más. Tenía miedo de meterse y terminar siendo el próximo objetivo de Mendoza. Pensó en su hermana menor en casa, en la Ciudad de México, trabajando en 2 lugares para pagar la universidad. Si él causaba problemas, podría afectarla a ella. Esa noche, un apodo cruel comenzó a circular. Oye, yesero. Alguien llamó a Javier, y luego soltó una risita. Al principio, pensó que era una broma. Pero el apodo se hizo cada vez más frecuente. Yesero, ven acá. El pinche yesero, ¿no apestará a mezcla? Javier aguantó. La rabia le quemaba por dentro, pero la reprimió. La cara de su abuelo apareció en su mente. Llamarlo para pedirle ayuda por algo así era impensable. Más tarde esa noche, en el baño, Javier se miró en el espejo. Una profunda herida emocional se reflejaba en su rostro. Me pasa esto porque parezco débil, se dijo a sí mismo. Tengo que ser más fuerte, tengo que aguantar más. Pero en el fondo de su corazón, otra voz le susurraba. Esto no era una simple broma. Era el comienzo de algo mucho peor. Un presentimiento ominoso lo envolvió. Javier miró fijamente sus propios ojos en el espejo y apretó los dientes. Esa noche, la nieve volvió a caer sobre la sierra. Había pasado 1 hora desde que apagaron las luces del dormitorio. Javier estaba a la deriva en un sueño inquieto cuando alguien le arrancó la cobija de un tirón. Oye, yesero, levántate. Era la voz de Mendoza. A su lado estaban los soldados Emilio Garza y Luis Peña, 2 de sus seguidores que siempre buscaban su aprobación. ¿Qué sucede? El baño no está bien limpio. Ve y límpialo de nuevo. Javier se levantó, medio dormido. Miró su reloj, eran más de las 2 de la madrugada. Pero no estaba en posición de negarse. Lo arrastraron al baño, y los 3 lo rodearon. El frío del suelo de baldosas le subía por los pies. De rodillas. 50 lagartijas. Mi cabo, ¿por qué a esta hora? ¿No quieres? ¿Qué tal 100? Javier se quedó sin palabras. Se arrodilló sobre el suelo helado y comenzó a hacer las lagartijas. Cada vez que sus palmas tocaban las baldosas congeladas, un escalofrío recorría todo su cuerpo. Iba por la número 20 cuando, de repente, el pie de Mendoza presionó con fuerza su espalda. Tu postura es una porquería. Baja más. Perdió el equilibrio. Justo cuando estaba a punto de caer de bruces, Emilio Garza soltó una carcajada. ¡Ja! El yesero es un debilucho. En ese instante,
La mano de Mendoza se estrelló contra la mejilla de Javier con un chasquido seco. Fue completamente inesperado. Uy, perdón. Creí que tenías un mosquito, dijo Mendoza con una sonrisa que helaba la sangre. La mejilla de Javier ardía. Sigue. Continúa. Javier volvió a ponerse en posición. Pero esta vez, Luis Peña le dio una patada en el costado. ¿No puedes mantener la postura recta? Javier soltó un quejido ahogado y cayó de lado. En ese momento, otro pie, el de Mendoza, impactó con fuerza en la zona de sus costillas. Oye, ¿estás bien?, dijo Garza, intentando levantarlo, pero Javier no podía respirar. Un dolor agudo y punzante le atravesaba el costado y la espalda. Cada inhalación era una agonía, como si una costilla rota le perforara el pulmón. Era una broma, hombre. Una broma. ¿Estás bien, verdad?, dijo Mendoza, pero el rostro de Javier estaba pálido como el papel. Esto ya no era una broma. Era una agresión brutal. A la mañana siguiente, durante la formación, Javier apenas podía mantenerse en pie. El dolor en el costado era constante y agudo. Necesito ir a la enfermería, le dijo a Miguel Hernández, quien lo miró con alarma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que me duelen las costillas. En la enfermería, el médico militar lo examinó. Después de ver la radiografía, su expresión se volvió seria. Parece que tienes una fisura en una costilla. ¿Cómo te lastimaste? Javier estaba a punto de hablar cuando Mendoza, que había insistido en acompañarlo, interrumpió. Se cayó ayer mientras hacíamos ejercicio, mi teniente. ¿Ejercicio? Sí, estábamos jugando fútbol y chocó con otro compañero. El médico lo miró con sospecha, pero no hizo más preguntas. Decidieron trasladarlo al Hospital Militar Regional. Allí, fue atendido por la teniente de Sanidad Sofía Navarro, una mujer de 29 años con una mirada penetrante y una gran capacidad de observación. Mientras lo preparaba para más exámenes, al quitarle la camisola, la teniente Navarro frunció el ceño. El cuerpo de Javier estaba cubierto de moretones de diferentes tonalidades, unos frescos y otros ya amarillentos. En la espalda, el costado, cerca del hombro. ¿Y estos moretones?, preguntó Sofía con delicadeza. Javier dudó un largo rato. Las palabras le subían a la garganta, pero volvían a hundirse. Haciendo ejercicio me caí. ¿Moretones como estos por jugar al fútbol? La voz de Sofía estaba cargada de escepticismo. Pero Javier desvió la mirada. ¿Estás seguro de que no pasó nada más? Puedes decírmelo a mí, solo a mí. Los labios de Javier temblaron. Quería hablar, pero el muro del sistema militar le parecía demasiado grueso. ¿Y si hablo y las represalias son peores?, pensó. Aún no reunía el valor necesario. Estoy bien, de verdad, mi teniente. Sofía Navarro no insistió. Pero en su mirada quedó una profunda duda. Estaba convencida de que a ese muchacho le había pasado algo grave. Esa noche, Javier yacía en la cama del hospital, mirando el techo. El dolor de las costillas no era nada comparado con el dolor de su corazón. La sensación de estar completamente solo lo invadía, una ola de desesperanza que amenazaba con ahogarlo. Era la tercera noche después de su regreso a la base. Javier daba vueltas en su litera, incapaz de dormir. El dolor físico era una cosa, pero la herida en su espíritu era mucho más profunda. ¿Debo seguir aguantando en silencio? ¿O debería pedir ayuda a alguien? Pasadas las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Se levantó silenciosamente de la litera. Sus pasos resonaban pesadamente en el pasillo desierto. Al llegar a la puerta de la oficina del comandante de la compañía, sintió un sudor frío en las palmas de las manos. Su corazón latía con fuerza. Pero ya no podía posponerlo más. Con mano temblorosa, llamó a la puerta. Adelante, respondió desde adentro el capitán Arturo Valdivia. Era un hombre de 37 años, egresado del heroico colegio militar,
con una apariencia impecable y una ambición desmedida. Cuando Javier entró, Valdivia no levantó la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. ¿Qué pasa a esta hora? El escritorio estaba cubierto de expedientes de evaluación y documentos para su ascenso. Valdivia parecía completamente absorto en su propio futuro. Mi capitán, tengo algo que informarle. Siéntate. Javier se sentó, mojándose los labios secos. He sido agredido por mis superiores. La voz de Javier temblaba, pero reunió el coraje para continuar. El cabo Ricardo Mendoza me llevó al baño y me golpeó. Tengo una costilla fisurada. El rostro de Valdivia se contrajo, pero no por la razón que Javier esperaba. Era la expresión de alguien a quien le acababan de presentar un problema molesto. Encendió su computadora y abrió el expediente de Javier. Revisó meticulosamente la sección de datos familiares y suspiró aliviado por dentro. No había ningún indicio de una familia influyente. Ninguna mención de que era nieto de un general. Esto no pasará a mayores, calculó rápidamente. Su expresión se relajó visiblemente. Rojas. Sí, mi capitán. La vida militar es así. Siempre hay pequeñas fricciones entre los veteranos y los novatos. Los ojos de Javier se abrieron con incredulidad. No era la reacción que había anticipado. Pero mi capitán, esto no es una simple fricción. Fue una agresión. No uses esas palabras, lo interrumpió Valdivia, agitando una mano con fastidio. Todo el mundo aguanta y sigue adelante. Tú también tienes que aguantar. Si haces un problema de esto, solo te vas a perjudicar. El rostro de Javier se puso pálido. Sentía como si su última esperanza se estuviera desmoronando. Además, Rojas, si algo como esto se sabe fuera del cuartel, daña la imagen de toda la unidad. Y a ti personalmente tampoco te beneficia en nada, ¿entiendes? Valdivia suspiró y continuó, voy a hacer como que no escuché nada. De ahora en adelante, solo trata de llevarte bien con tus superiores. ¿Quedó claro? En ese momento, los oídos de Javier se taparon. Era como estar bajo el agua, todos los sonidos le llegaban lejanos. Un capitán, un oficial del ejército puede ser así. Mi capitán, por favor. Basta. Fuera. Valdivia ya había vuelto a concentrarse en sus documentos. Javier no tenía nada más que decir. Al salir de la oficina, una rabia ardiente le subió por el pecho. No había confiado en la institución militar, había confiado en la conciencia de una persona. Y esa confianza también había sido destrozada. Mientras caminaba por el pasillo, las lágrimas se acumularon en sus ojos. Realmente no tengo a nadie de mi lado. La desesperación lo envolvió por completo. Pero entonces, otra voz resonó en su mente. Era la voz de su abuelo. Las palabras que le había dicho una vez, cuando vistes el uniforme, tu deber es proteger a la gente, resonaron en sus oídos. Javier apretó los puños con fuerza. Se secó las lágrimas y levantó la cabeza. En ese instante, su mirada cambió. Ya no había sumisión en ella, sino la determinación de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. A lo lejos, en la oscuridad, la silueta de una cabina telefónica al final de la explanada se dibujaba débilmente. Javier comenzó a caminar lentamente hacia ella. Esa noche, incluso después de apagar las luces, Javier no pudo dormir. Yacía en su litera, conteniendo la respiración, con la mirada perdida en el techo. En la oscuridad, recordaba. Tenía 10 años, era el día del desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo. Otros niños estaban con sus padres, pero Javier esperaba a su abuelo. Sus padres no podían ir por el trabajo. El abuelo había prometido que iría. Pero el tiempo pasaba y no aparecía. Javier estaba solo, en una esquina de la inmensa plaza, mirando hacia la entrada. De repente, un hombre con un impecable uniforme de gala entró en la plaza. Era Mateo Rojas. En ese entonces, era coronel, y su presencia imponía respeto. La gente a su alrededor se giraba para mirarlo.
Abuelo. Javier corrió hacia él. Mateo se arrodilló para estar a su altura. Le acarició el pelo con una sonrisa. Perdón por la tardanza. No importa. Pero en los ojos de Javier había una mezcla de emociones. Le incomodaba que sus amigos miraran a su abuelo con tanta curiosidad. La figura del militar, para el pequeño Javier, era también un poco intimidante. De vuelta a casa, caminando de la mano de su abuelo, una pregunta surgió en su mente. Abuelo, ¿por qué los soldados también tienen que proteger a la gente mala? Mateo se detuvo y lo miró, pensativo. ¿Por qué preguntas eso? Lo vi en la tele. Decían que los soldados protegen a todos. Es cierto. Mateo se tomó un momento antes de responder. Mira, Javier. Cuando decimos que protegemos a la gente, eso nos incluye a ti, a mí, e incluso a un agresor que es débil. ¿A un agresor? Sí. A veces, la gente que hace cosas malas es en realidad gente débil que ha sido lastimada por otros. Nuestro trabajo también es evitar que sufran un daño mayor. Javier no entendió completamente esas palabras en ese momento, pero la expresión seria de su abuelo se quedó grabada en su memoria. Ahora, recordándolo, el significado comenzaba a aclararse. Quizás Ricardo Mendoza también era una persona débil que había sido herida. Pero eso no significaba que él tuviera que soportar la violencia. Otro recuerdo vino a su mente. Segundo de secundaria. Había un chico en su clase, Manuel, pequeño y tímido. Unos cuantos bravucones empezaron a molestarlo. Le quitaban su dinero, lo golpeaban, lo humillaban. Javier lo vio todo. Pero no hizo nada. Tenía miedo de convertirse en el siguiente objetivo. Simplemente, miró hacia otro lado. Cada vez que Manuel lo miraba con ojos suplicantes, él desviaba la vista. Al final, Manuel se cambió de escuela. Javier vivió con un sentimiento de culpa durante mucho tiempo. Nunca pudo contárselo a su abuelo. Le daba demasiada vergüenza. Las palabras de su abuelo volvieron a él. El agresor también puede ser una persona débil y herida. Pero entonces, ¿qué era la víctima? ¿Qué se debía hacer por la persona aún más débil? Javier se incorporó en la litera. Su pecho se sentía oprimido. Se veía a sí mismo en la secundaria y a sí mismo ahora, y eran la misma persona, alguien que guardaba silencio. Si me quedo callado esta vez, ¿qué pasará? Otros reclutas sufrirán lo mismo. El próximo novato que llegue pasará por esto. ¿Y volveré a mirar hacia otro lado? Sus puños se cerraron, apretando la cobija con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras de su abuelo resonaron de nuevo, proteger a la gente. ¿Acaso eso no lo incluía a él mismo? Se dio cuenta de que denunciar una injusticia no era una traición, sino un acto mínimo de conciencia. Quizás, ese era el verdadero valor. Javier se levantó lentamente. El dormitorio estaba en silencio, solo se oían los ronquidos de los demás. Al salir al pasillo, recordó las últimas palabras que su abuelo le dijo. Javier, si alguna vez las cosas se ponen difíciles, llámame. No es ninguna vergüenza. En ese momento, pensó que nunca tendría que hacerlo. Pero ahora era diferente. Si guardaba silencio una vez más, sentía que nunca podría perdonarse a sí mismo. La cabina telefónica al final de la explanada parecía un faro solitario en la oscuridad. Caminó hacia ella, y con cada paso, su decisión se hacía más firme. Ya no iba a huir. Eran las 4 de la madrugada. La explanada estaba desierta. Aprovechando el breve lapso durante el cambio de guardia, Javier salió sigilosamente del dormitorio. Cada paso era cuidadoso, silencioso. No podía permitirse que lo descubrieran. Los 100 metros hasta la cabina telefónica parecieron una eternidad. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. Estaba a punto de tomar una decisión sin vuelta atrás. Dentro de la cabina, levantó el frío auricular. Olía a metal y a soledad. Sus dedos temblaban tanto que le costaba marcar el número.
Después de 2 intentos fallidos, finalmente logró marcar el número de su abuelo. El tono de llamada sonó. 1, 2, 3 veces. Un sudor frío perlaba su frente. ¿Contestará? ¿A esta hora de la madrugada? Justo cuando el cuarto tono estaba por terminar, una voz grave y somnolienta respondió. Bueno. En ese instante, a Javier se le hizo un nudo en la garganta. La palabra abuelo subió hasta sus labios, pero no pudo salir. El orgullo del soldado que vestía el uniforme se aferraba a él. ¿Quién habla? La voz de su abuelo sonó de nuevo, más clara esta vez. Abuelo, soy Javier. Javier. ¿Qué pasa a esta hora? En la voz de Mateo Rojas se mezclaba la sorpresa y una creciente preocupación. Abuelo, Javier dudó un largo momento. ¿De verdad está bien hacer esto? ¿Recurrir a la ayuda de mi abuelo? Pero ya no podía soportarlo solo. Pasó algo en la base. A partir de ahí, Javier comenzó a relatar todo, con la voz entrecortada. El acoso de Ricardo Mendoza, la golpiza en el baño, la costilla fisurada y, finalmente, la respuesta cobarde del capitán Valdivia. Lo contó todo. El general Rojas no lo interrumpió. Escuchó en silencio hasta el final. Le dolía el corazón cada vez que la voz de su nieto se quebraba, pero lo dejó hablar. Y por eso te llamé, abuelo. ¿Hice mal? Cuando Javier terminó, un profundo suspiro se escuchó al otro lado de la línea. Javier. Sí, abuelo. No hiciste nada malo. Al contrario. Gracias por tener el valor de decírmelo. Con esas palabras, una lágrima caliente rodó por la mejilla de Javier. Sintió que todo el sufrimiento que había soportado en solitario por fin era validado. Mañana por la mañana, estaré allí. La respuesta fue corta y firme. Javier sintió que las piernas le flaqueaban, pero al mismo tiempo, una inmensa sensación de alivio lo invadió. Por primera vez, tuvo la certeza de que no se había vuelto loco, de que lo que había sufrido era real e injusto. Gracias, abuelo. No hay nada que agradecer. Perdóname tú a mí, hijo. Después de colgar, Javier se quedó un rato dentro de la cabina. Se sentía más ligero. Ya no estaba solo. A las 10 de la mañana del día siguiente, la rutina en la base continuaba como siempre. Los veteranos fastidiaban a los novatos, los oficiales estaban ocupados con su papeleo. Ricardo Mendoza miraba a Javier de reojo, planeando su próximo tormento. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de un helicóptero. Un zumbido que crecía en intensidad. Todos levantaron la vista al cielo. Un Black Hawk negro se acercaba a la explanada. Una nube de polvo se levantó cuando la aeronave descendió lentamente y aterrizó. La compuerta se abrió y un hombre uniformado bajó. La insignia en su pecho brilló bajo el sol, 3 estrellas. Un general de división. La base entera se paralizó. La visita del comandante de la región militar no estaba programada. Todos los oficiales salieron corriendo, desconcertados. El capitán Valdivia, que estaba en su oficina revisando documentos, recibió el informe urgente de su asistente. Mi capitán, el general comandante de la región está aquí. ¿Qué? El rostro de Valdivia se tornó blanco como la cera. Sintió un vacío en el estómago. ¿El general aquí? De repente. En ese instante, la imagen del soldado raso que había estado temblando frente a él la noche anterior cruzó su mente como un relámpago. Javier Rojas no puede ser. Ese tipo. Valdivia salió a toda prisa. En la explanada, toda la compañía ya estaba formada. El general Mateo Rojas estaba de pie, con una presencia imponente. Javier, desde las filas traseras, miraba a su abuelo. Su pecho se llenó de emoción. Realmente había venido. Había cumplido su promesa. Mendoza y los otros veteranos estaban tensos, sin entender qué estaba pasando. El general Rojas recorrió lentamente con la vista a los soldados. Luego,
Caminó hacia el capitán Valdivia, quien, sudando frío, lo saludó con un saludo militar tembloroso. Mi general, bienvenido. Su visita es inesperada. ¿Inesperada? La voz del general era gélida. No, no lo creo. Valdivia tragó saliva, su voz temblaba. Un presentimiento terrible le oprimía el pecho. El general Rojas pasó de largo a Valdivia y se paró frente a la tropa. Y entonces, habló con voz grave y resonante. Estoy aquí por una razón. He venido a investigar los sucesos que están ocurriendo en esta unidad. Con esas palabras, el aire en la explanada se congeló. El rostro de Ricardo Mendoza, en particular, se volvió lívido. Sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. El corazón de Javier latía con fuerza. Finalmente. Va a empezar. La verdad saldrá a la luz. El momento de revelar todo lo que había soportado en silencio había llegado. Frente a los oficiales y soldados formados en la explanada, el general Mateo Rojas se erguía con una autoridad inquebrantable. Pero no llamó primero a su nieto. En su lugar, su mirada se posó en los mandos de la unidad. Capitán Arturo Valdivia, un paso al frente. Con piernas temblorosas, Valdivia obedeció. Su rostro era una máscara de pánico. El general lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Cuando le dijo a ese soldado que guardara silencio, ¿alguna vez se preguntó qué pensaría, qué sentiría ese muchacho durante toda la noche? La pregunta dejó a Valdivia sin palabras. Intentó balbucear una excusa. Mi general, fue para mantener la disciplina. Pero la mirada del general Rojas pesaba más que la de cualquier superior que hubiera conocido. La cruda verdad lo golpeó. Por proteger su ascenso y su reputación, había aplastado la última esperanza de un ser humano. Disciplina, dijo. La desesperación de un subordinado no es disciplina, capitán. Es una falla de liderazgo. La voz del general era baja pero atronadora. Valdivia no pudo decir nada más. En ese momento, desde las filas traseras, alguien dio un paso al frente. Era el soldado de primera Miguel Hernández. Lágrimas corrían por su rostro. Mi general, yo testificaré. La voz de Miguel temblaba, pero sus ojos ya no evitaban la mirada de nadie. Yo vi cómo el soldado Javier Rojas era golpeado en el dormitorio y en el baño. Lo vi y no hice nada. Fingí que no pasaba nada. La voz de Miguel se quebró. Recordó todas las noches en que había ignorado el sufrimiento de Javier. Fui un cobarde. Tenía miedo de que me pasara lo mismo. Un silencio profundo cayó sobre la explanada. La confesión de Miguel resonó en el corazón de todos. Ricardo Mendoza, al principio, gritó que era injusto. Solo era una broma. Así es como siempre se ha hecho aquí. Pero cuando el general Rojas sacó un fajo de papeles y se los mostró, el rostro de Mendoza se descompuso. Eran las fotografías del cuerpo amoratado de Javier y el detallado informe médico de la teniente Sofía Navarro. ¿Esto también es una broma, cabo? En las fotos, el cuerpo de Javier estaba cubierto de hematomas. La radiografía de sus costillas mostraba una fisura clara y nítida. En ese instante, Mendoza se derrumbó. Se dio cuenta de que la violencia que había escondido detrás de la palabra broma había destrozado la vida de otra persona. Por favor, yo de verdad, Mendoza cayó de rodillas en medio de la explanada, sollozando. Emilio Garza y Luis Peña hicieron lo mismo, comprendiendo finalmente la gravedad de sus acciones. En ese momento, un grupo de la policía militar entró en la explanada. Sus boinas negras y sus rostros serios eran imponentes. Cabo Ricardo Mendoza, soldado Emilio Garza, soldado Luis Peña, quedan detenidos por los cargos de agresión y abuso de autoridad. El chasquido metálico de las esposas resonó en el silencio. Mendoza ya no se resistió. Fue arrastrado con la cabeza gacha. El general Rojas se volvió hacia Valdivia. Capitán Arturo Valdivia, por negligencia en el cumplimiento del deber y encubrimiento, queda relevado de su mando y será sometido a un consejo de guerra. Dicho esto,
El propio general extendió la mano y arrancó la insignia de capitán del uniforme de Valdivia. En el momento en que la insignia cayó al suelo, el rostro de Valdivia se quedó sin sangre. Todo lo que había construido en su vida se desmoronaba. Los soldados observaron la escena conteniendo la respiración. Era el momento en que la justicia se hacía visible. Finalmente, el general Rojas se dirigió a toda la tropa. Vestir este uniforme significa proteger a alguien. Y ese alguien incluye al compañero que tienes a tu lado. Esa frase resonó en la explanada, grabándose profundamente en la mente de todos. Desde la última fila, Javier lloraba en silencio mientras miraba a su abuelo. Se acabó. La pesadilla ha terminado. Sentía como si las heridas profundas de su alma comenzaran a cicatrizar. Un nuevo orden, basado en la justicia, había llegado a la explanada. 2 meses después, se celebró el Consejo de Guerra. Ricardo Mendoza fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión militar por abuso de autoridad y agresión continuada. Arturo Valdivia fue dado de baja deshonrosa del ejército y enfrentó cargos penales adicionales. En la corte, ambos mantuvieron la cabeza baja, lamentando tardíamente la conciencia que no habían sabido honrar. El general Rojas no defendió ciegamente a su nieto. En cambio, aceptó públicamente la responsabilidad del mando y pidió disculpas. Su discurso fue recogido por todos los medios de comunicación. Los soldados se alistan en el ejército creyendo que encontrarán a otros seres humanos que los cuiden. Lo que rompió esa confianza no fue el abuso en sí, sino la cobardía de nosotros, los adultos, que intentamos encubrirlo. Sus palabras conmovieron a mucha gente. A Javier se le ofreció la oportunidad de una baja médica por las secuelas psicológicas. Sin embargo, después de pensarlo, decidió quedarse. Fue transferido al cuartel general de la región militar, donde se le asignó la tarea de asistir en la educación de derechos humanos y el asesoramiento a otros soldados. Su nueva misión era especial: ser la persona que escucharía primero la historia de alguien que pudiera estar llorando en un rincón de un baño. Javier encontró un profundo significado en esa labor. En el hospital militar, la teniente Sofía Navarro se despidió de él. Dicen que el valor de una persona puede cambiar el rumbo del mundo. Te has convertido en esa persona. Al escucharla, Javier recordó lo que su abuelo siempre decía. El uniforme no es una prenda que ata a una persona, sino una promesa de proteger a los demás. Una tarde de invierno, Javier caminaba lentamente por una explanada cubierta de nieve. Ya no era el paso temeroso de un novato. Era el paso firme de un hombre que avanzaba por su propia elección. Los nuevos reclutas se estaban adaptando en los dormitorios. Javier se acercó a ellos y les dijo: si tienen algún problema, díganmelo cuando sea. No sufran solos. Los rostros de los novatos se iluminaron. Una sensación de alivio recorrió el dormitorio. Esta base había cambiado. Esa noche, Javier habló por teléfono con su abuelo. Abuelo, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Lo que estás haciendo, hijo, es el verdadero trabajo de un soldado, respondió el general Rojas con la voz llena de orgullo. Mientras caminaba por la explanada, Javier pensó que, aunque todavía se oirían historias de terror sobre el servicio militar, al menos este lugar estaba cambiando. Gracias a la conciencia de una persona, estaba mejorando poco a poco. Bajo la suave nevada que caía sobre la explanada, Javier sonrió. Estaba orgulloso